Buenas tardes a todos. No sé, no soy muy alto, no sé si me vais a ver todos, pero bueno, espero que sí, que hemos hecho un apaño con la silla. Bienvenido eso a la presentación de la obra Apuntes Profanos, publicada por la editorial malagueña El Toro Celeste, y del autor, leer sentado aquí a mi lado. Sentado aquí a mi lado, Cristóbal Borrero Delis. Antes que nada, en nombre, bueno, pues de la editorial y por supuesto el mío propio, quisiera agradecer a Teseo, la librería Teseo, tan magnífica. A mí me encanta venir mucho aquí. Yo soy, bueno, llevo unos años aquí viviendo y la verdad es que es magnífica. Yo siempre que vengo me escapo, intento no traer a mi mujer porque si no entonces me la llevo a ella y varios libros más encima a cuesta. Y bueno, esa oportunidad de poder celebrar en este lugar, ¿no? Pues esta presentación tan especial, ¿no? A mí la verdad es que me ha hecho mucha ilusión venir aquí a presentar a Cristóbal, ¿no? Personalmente le estoy muy agradecido. Y en segundo lugar, por supuesto, claro, agradecer, perdón, a la editorial El Toro Celeste y en especial pues a Pedro Plaza, ¿no? Su actual hacedor, ¿no? El que más está tirando de la editorial, entre otros, ¿no? Y que hayan confiado en mí, tal vez demasiado, en el hecho de presentar a nuestro querido Cristóbal, ¿no? Yo soy a todo esto Alejandro Peña, escritor, doctor en filosofía y un montón pues, de cosas más que engordan el currículum, pero que bueno, no sirven para que el Málaga se salve del descenso, ¿no? Eso, eso ya, bueno, aquí no hemos venido a lamentar penas ni nada, ni a llorar por lo inevitable, sino a hablar de Cristóbal, ¿no? De la obra. Y bueno, a conocer un poquito, aparte de tu obra también, ¿no? Cómo eres, ¿no? 37 años a tu espalda dedicado a la docencia, ¿no? Exactamente 36 años, 11 meses y 22 días. Es como en la cárcel, que estaba recordando. Gozosa condena, pero condena final. Desde el 81 hasta el 2018. Yo espero jubilarme el año que viene también. Todavía no sé si me van a dar permiso, pero te dedicaste eso a la interpretación entre el 73 y el 88 con una carrera como actor, ¿no? Bastante fructífera en diversos grupos de cámara, de ensayo, en Sevilla, Madrid, Segovia. Bueno, ha colaborado también Cristóbal en revistas culturales y es autor, esto ya sí lo tengo que ir viendo porque aquí hay una ristra de... y es autor además de los poemas Oír Canon, de la Imprenta del Sur, publicado en 1987, de los relatos recogidos en Génesis del Verbo y otras mudanzas narrativas, de Ediciones de aquí no, de Benalmádena, en la editorial, en 2004, y en la antología El Quijote, Instrucciones de Uso, también publicada en Ediciones de aquí, pero esta vez en 2005. Del ensayo Internodios, de Ediciones también de aquí, en 2008, y de los poemarios Haikus del Sol Poniente, de Ediciones del Genal esta vez, en 2017, y Apología de la Meditación, de esta misma casa editorial, El Toro Celeste, pero en 2017. Con todo, antes de dejar paso a mi querido Cristóbal, ¿no? La obra que aquí se va a presentar, bueno, guarda intrigas curiosas que, y ahora ya me callo y te doy la palabra, nuestro autor nos va a revelar, ¿no? No sin antes admitir al público, evidentemente, que Apuntes Profanos no deja indiferente a nadie. Bueno, ahora la palabra, Cristóbal, es toda tuya, la palabra y el micrófono, que también me han dicho que te lo dé, así que te lo pongo por aquí. ¿Ya tan pronto? Ya tan pronto, por supuesto. Ahora después ya hacemos un diálogo un poco más... Muy bien. Yo traía un texto, los que me conocen saben que lo traigo todo preparadito, un texto con cierta solemnidad, cierto grado de culturalismo, rayando lo pedante, para que digan el público, oye, este tío se lo curra, este tío sabe, ¿no? Claro, ahora me encuentro con muchas caras amigas que conocen mi parte, digamos, cotidiana, ¿no? De hombre social, que pasea al perro, discute con su mujer, en el balcón de la casa, todo el mundo, ya está Cristóbal enfadado con la mujer. No sé, gente que me conoce. Y la decepción va a ser absoluta, ¿no? Porque ahora tengo que dar una imagen de un tipo que es nuevo para muchos de ustedes, ¿no? De vosotros. Pero bueno, ya no hay forma de huir, ¿no? Todavía está a tiempo por ahí te pilla la cámara, por allí Voy a empezar mi intervención, traigo 22 páginas preparadas.
de este formato, ¿eh? No es mentira. Y tú querías que siguiera. Vamos, que no miento. O sea, claro, no miento. Entonces, la seriedad de mi trabajo está fuera de toda duda. Pero no obstante, vamos a intentar improvisar porque no voy a castigaros de una forma tan solemne, ¿no? Porque si no me vaya a coger antipatía. Cuando me vais con el perro paseándolo, vais a decir, mira el farsante este, que va haciendo gracias y luego el tipo es indeseable, ¿no? Voy a empezar con un chiste. Fíjate, Alejandro, voy a empezar con un chiste. Estamos en Nueva York, 7 de la mañana, y dos rabinos ultraortodoxos, dos judíos, rabinos ultraortodoxos, vestidos rigurosamente de negro, con dos sombreros, sendos sombreros de ala ancha, así grandes, de fieltro, como se ponen los judíos, con sus tirabuzones, sus maletines, esperando un taxi para ir a abrir su establecimiento. Seguramente sería una joyería donde venden joyas y piezas de arte, ¿no? Entonces están hablando amablemente, amigablemente, hasta que llega el taxi. Se montan en el asiento trasero y el taxista es un negro de las Bahamas, con su gorro multicolor a los Bob Marley, la ventanilla ligeramente abierta porque olía a porro. Sin embargo, los dos judíos seguían en lo suyo. Y dice un judío al otro, un rabino al otro, fíjate hermano, qué disgustado estoy, que hace varios meses que siento que no soy nada. Y le dice el otro rabino, pues qué afortunado eres, que yo llevo años sintiéndome que no soy nada. Y el chofer, el taxista negro, los mira por el espejo retrovisor y dicen, los afortunados señores son ustedes, porque yo siento que no soy nada desde que era pequeño. Y dice uno de los rabinos, mira este que se habrá creído. Este chiste tiene su majao, ¿no? Porque se puede interpretar de varias maneras, ¿no? La que a mí me interesa es ese descuido de la condición humana que los quiere asimilar todo, absorber todo, poseer todo, y que nadie pueda más que yo, aunque sea pura escatología. Si yo defeco, tú defecas, yo defeco más. Si tú tienes dolor de estómago, los míos son más fuertes. Y quiero ser el novio en la boda, el niño en el bautizo y el difunto en el entierro. Esa cualidad de la condición humana es muy interesante. Ojo a una advertencia. Él es doctor en filosofía. Ha terminado hace un tiempo un ensayo sobre la muerte, vista desde 4 años de doctorado. Es un especialista en la muerte. Todos somos, de alguna forma, especialistas en la muerte. Porque desde que tenemos muy corta edad, apenas 11, 12 añitos, empezamos a tomar conciencia de que esto es finito. Encima, además, somos capaces de vivir con ese peso, soportarlo y encima vivir alegremente. Y reproducirnos, trasladarle ese castigo a nuestros hijos. Hay una obra de Samuel Beckett, no sé si la conocen, no me acuerdo el nombre, pero el hijo le dice al padre, cabrón, ¿por qué me has traído? ¿Por qué me has traído? Y dice el padre, perdón, no lo sabía. Y dice el hijo, ¿que no sabías qué es? ¿Qué serías tú? Cuando vamos a engendrar, no sabemos que le vamos a trasladar a nuestros hijos ese peso insufrible, esa agonía por superarnos, en adaptarnos en este mundo hostil, tan cruel, ¿no? Pasemos al libro, porque el chiste de los dos rabinos tiene mucho que ver con el libro. El libro se titula Apuntes profanos, prepárense, porque ahora vienen las 22 páginas. Apuntes profanos, párrafos erráticos y malquerientes de un goliardo. Ese es el título. Y el epígrafe, el que acabo de leer. Apuntes profanos, párrafos erráticos y malquerientes de un goliardo. Alejandro ha sido muy considerado conmigo porque el libro está cargado de faltas, es absolutamente imperfecto y se lo ha reservado
pero no os preocupéis porque yo traigo mi autocrítica. Traigo mi autocrítica para darle leña al libro, porque está muy visto esto de señores, ha sido un libro maravilloso, esto es estupendo, una tarde espléndida. Y me parece que eso es una falsedad tremenda, porque toda la literatura está cargada de errores, solo los grandes. He visto faltas de ortografía hasta en las mejores ediciones de Alianza. Claro, eso es impepinable. Entonces, apuntes profanos, párrafos erráticos y malquerientes de un goliardo. Voy a empezar hablando del goliardo, si soy capaz. Un goliardo es un clérigo. Clérigo viene del latín clericus, que deriva a su vez del griego kleros, que significa aproximadamente lo que te ha tocado en suerte. En griego, sobre todo el griego antiguo, que parece que hay gran diferencia con el griego actual, kleros significa lo que te ha tocado en suerte. Y era una expresión que se utilizaba cuando repartían los antiguos griegos las colonias, las tierras de las colonias a alguien, ¿no? Entonces, al que le tocaba una parte de la colonia, tienes cleros, ¿sí? Cleros, lo que te ha tocado en suerte. Esa palabra cleros griega, que da el clericus latino, a su vez está tomado del hebreo precisamente, de una palabra que se llama nahala. Nahala significa lo mismo que en griego, solamente que en este caso está aplicada a un pueblo hebreo de la antigüedad que se llama el pueblo de Leví. El pueblo de Leví eran especialistas en estudiar los libros sagrados, el Torá, el Pentateuco, el Tanaj. Entonces, Nahala era el nombre que se utilizaba para aplicárselo a ese pueblo, que eran estudiosos de la ley divina, estudiosos de su religión. En la Edad Media se toma la palabra clérigo, derivado del clericus, para aplicárselo a todos los estudiosos. O sea, en la Edad Media, la Alta Edad Media, hablamos del siglo III, siglo IV, todo el que estudiaba, era un estudioso, era llamado clérigo. ¿Qué ocurre? El clérigo, en una sociedad que era altamente analfabetizada, el clérigo vestía un hábito. Hábito deriva también del latín, que significa modo de ser. Y el clérigo se pone un sayo, se pone un cíngulo, se pone la tonsura para señalar su modo de ser. Un militar no se pone un hábito, un militar se pone un uniforme, pero un sacerdote sí se pone un hábito, porque un hábito de vestuario, un vestido que llamamos hábito, porque a través de ese vestido él va a indicar a la sociedad en la que vive que tiene un modo de vida. Bien, en la Edad Media, los clérigos, con su tonsura, su cíngulo y su sayo, iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, pues cristianizando al que no lo tuviera y enseñando la doctrina o practicando la doctrina con quien estuviera bien escucharlos. Pero en el 325 aproximadamente, estoy contando una larga historia, porque estoy buscando la posibilidad de no caer en la pedantería estricta del texto leído, que lo voy a tener que hacer al final, va a ser inevitable, pero voy a librar en la medida de lo posible, de ese aburrimiento tedioso de decir, el tío está leyendo, me caigo, ¿no?, de sueño. 325, en el concilio de Nicea, se le ocurre decir que ya era momento de recoger a estos señores que andan de aldea en aldea, recogerlos en conventos, recogerlos en monasterios. Pero, sin embargo, había alguno que se había acostumbrado a esa vida errante, le gustaba la vida errante. De forma y modo que desde el 324 hasta el año 1000 había varios concilios, hubo un segundo concilio de Nicea en el 700 y pico, hubo otro concilio en el 400 no sé cuánto, y en todos esos concilios se hablaba de acabar con esos clérigos que seguían errantes, no solamente ya de aldea en aldea, sino de monasterio en monasterio. Eran puteros, bebedores, lujuriosos, bebían, como he dicho, jugaban a las cartas, pero eran clérigos en el sentido de que eran muy estudiados, era gente muy sabia,
muy interesantes. Costó librarse de ellos, ¿eh? Tuvo sus gente que lo defendió también, ¿no? Traigo por ahí una anécdota, una cita. Bueno, lo llamaban Girovaggi, Tunanti, lo llamaban Everbardini, lo llamaron de muchos nombres. Todos tienen que ver con lo mismo. Buen gaznate, buena tragadera y mucho vicio, pero mucha cultura. Esa era mi vida. Y la mía. Mira, lo que pasa es que estamos en una sociedad, hijo, que ya estamos perdidos. ¿Qué ocurre? Que con esa cultura tan grande, tan vasta, tan interesante, provocaban, o sea, producían una literatura, una poesía de gran sensibilidad y de gran belleza. No todas, porque, claro, los goliardos andaban por Italia, andaban por Francia, Alemania, España, o sea, prácticamente toda Europa occidental estaba infestada de goliardos. Goliardo es la última nombre que se le pone porque viene de Golías, de gula, porque además no practicaban el ayuno, evidentemente. Cuando los demás conventos practicaban el ayuno, ellos seguían fornicando, comiendo, bebiendo, cristianizando y escribiendo una grandísima poesía. Hay por ahí grandes especialistas en los goliardos, yo soy solamente un consumidor de literatura. Pero la figura me atrae muchísimo, porque hay una expresión... voy a terminar ya, con lo de los goliardos, en el sentido de que los goliardos son conocidos, muy conocidos, su literatura, porque en el siglo XIII, en un monasterio bávaro, Benerbeugen, lamento no poder hablar alemán. No obstante, como en Europa se habla, ya parece que más, ¿no? Pero como en Europa en aquella época se hablaba menos alemán, o lo que fuera la lengua que hablaran los alemanes de entonces, el término códice de Benerbeugen, un códice que encontraron bellamente ilustrado con 250 canciones de goliardos, se latinizó y se le llamó Codex Buranus, es decir, el códice de Benerbeugen, latinizado Codex Buranus, y de ahí Carmina Burana o Carmina Burana. Los Carmina Burana o Carmina Burana se hicieron muy conocidos porque un compositor alemán del 1935 aproximadamente se pone a trabajar con esos cantos de Goliardo que estaban escritos, esos cantos están escritos para ser cantados de forma trovadoresca, utilizando las famosas neumas, que habréis visto seguramente en un tetagrama, ¿no? En un tetagrama, pero claro, el tetagrama es muy elemental, porque las neumas solamente indicaba el tono, cuando tenía que subir y bajar la voz solamente, pero no tenía melodía, no daba una melodía porque eran las primeras notaciones musicales que aparecen, ¿no? Este compositor de 1935 coge esos cantos de Goliardo y escribe una ópera sinfónica, coral, preciosísima, que precisamente se llama Carmina Burana, que muchos han escuchado, es obligatorio oírlo por lo menos una vez en la vida, ¿eh? Por favor, sería interesante que lo escucharais, ¿no? Y este disco, que fue grabado, este disco, esta sinfonía, es lo que hace que el Goliardo sea conocido. Estoy contando todo esto porque yo he utilizado el Goliardo como excusa para escribir este volumen. Porque creo que todos tenemos algo de Goliardo. Todos tenemos una fe, todos tenemos un hábito, todos vestimos un hábito, pero todos nos traicionamos a veces, faltando a nuestro hábito. No me parece malo, ¿eh? Quiere decir, forma parte de la condición humana. Voy a leer del Carmina Burana. No voy a hablar de mi libro todavía. Fijaos, voy a hablar del Carmina Burana. Para que hagan una idea qué clase de personajes eran estos goliardos. He separado un montón porque, por cierto, voy a aprovechar para deciros que es un magnífico regalo para Navidad o para el cumpleaños de alguien, porque es una obra formidable. Es una obra formidable, los Carmina Burana. Os va a deleitar. He reservado unos cuantos, pero esta mañana le he puesto 2 puntitos, sendos puntos, a 2 de ellos concretamente, para que veáis el abanico de composiciones y de fondo de las composiciones
que trataban los goliardos, para que os hagáis una idea, ¿no? Cómo un mismo ser puede albergar tendencias tan dispares. Me voy a permitir leerlo, de verdad, ¿eh? Si no hablamos de mi libro no pasa nada. De verdad que no. Umbral lo comprenderá. Yo estaba pensando, digo, Paco Umbral estaría orgulloso. En su tumba, no sé si estaría muy orgulloso. en su tumba se está revolviendo el pobrecito mío. Diría, hostia, este tío ha venido a hablar de su libro y todavía lleva 15 minutos y todavía no ha hablado del libro. A mediados de la dulce primavera, aún no en mayo, poco antes, bajo la luz radiante del sol, una moza de rostro admirable estaba a la sombra de la fronda verdecida, cantando con su flauta pastoril. Llegué allí por azar, dice el Goliardo. No hay ninfa de tanta belleza, pareja de talle. Y ella, apenas me vio, salió huyendo con su grey que balaba aturdida de miedo. Imaginaos, el Goliardo el miedo que daba. Menudo bicho, ¿no? Corría al redil gritando, yo siguiéndola rogábale, calla, nada temas de mí. Pero despreciaba mis ruegos y el collar que le ofrecí lo desdeñó diciendo, no quiero tu regalo, porque está lleno de engaño. Y se defendía con su rueca. Por fuerza la eché al suelo. Y no hay bajo el cielo nada más bello tras tan pobres ropas. Es decir, que la desnudó y la violó descaradamente. Fue todo cosa harto dura para ella. Para mí, grata y dulce. ¿Qué has hecho? Dijo, malvado. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Mejor vete en paz. Cuida no decir nada a nadie, para que pueda estar segura en casa. Si lo supiera mi padre o Martín, mi hermano mayor, sería para mí un día negro. O si lo supiera mi madre, que es harto peor que una serpiente, ya puedo darme por molida a palos. Violada y encima no podía enterarse la madre y el padre, porque encima la mataban a ella a palos, en vez de al Goliardo, ¿verdad? Pero claro, era religioso y imponía muchísimo respeto. Eso es la cara de la moneda. Ahora la otra cara de la moneda. Dice el Goliardo, ardiendo por dentro de cólera impetuosa, lleno de amargura, me digo a mí mismo, hecho de materia de leve sustancia, soy como una hoja, juguete del viento. O sea, una sensibilidad para explicar con 2 versos, 6 versos, la banalidad de la vida, lo simple de la vida, cuando luego era capaz también de enamorarse de una pastorilla y no ser capaz de retener sus impulsos. ¿Por qué le he llamado apuntes profanos? Bueno, pues le he llamado apuntes profanos, primero apuntos. Bueno, antes de hablar de apuntes profanos, ahora que he hablado de los goliardos, eso sí iba a decirte. Voy a explicar la cubierta. Era muy curioso. Voy a explicar la cubierta. La cubierta está el fragmento de una pintura que está en Turín, en un museo de Turín, y representa a un sacerdote que está en un confesionario. A su izquierda, a la izquierda del sacerdote, aparece un señor que está en señal de oración, orando, y a la derecha del sacerdote hay una señora vestida de negro, velada, solamente se le ve media cara, y se ve que está en gesto de confesarse, ¿no? Veis que el señor, el sacerdote, está muy atento a la confesión de ella. La pintura está en tono siena, es muy confortable, la pintura es muy agradable. Es una escena normal y corriente de una iglesia, en un confesionario normal y corriente, y en tonos muy agradables, ¿no? La escena es muy cómoda. Pero aproximadamente del 1740, ¿no? La característica de esta pintura es que la señora que se está confesando es la reina de Baviera, de Bohemia, perdón, la reina de Bohemia. Y la curiosidad de la pintura es que este sacerdote, que es Juan Nepomuceno, lo elevaron a santo porque resulta que Wenceslao IV, el rey de Bohemia en la época, estamos hablando de 1300 algo, 1416,
el rey de Bohemia fue a preguntarle al sacerdote qué es lo que había confesado la reina. Como él se negó, lo martirizó. Y me llamó mucho la atención porque entronca con los dos judíos, con esos dos judíos que el taxista recoge, entronca con los viudos de los goliardos y entronca con cómo somos capaces de aparentar tener respeto a lo más sagrado, pero a la vez poder destrozarlo cuando nos place, según intereses personales. Todo esto va en esa línea. El libro se llama Apuntes profanos. Voy a leer un poquito. Dice, son apuntes porque... Se llaman apuntes porque son anotaciones de distinta factura cuyo análisis no son concluyentes al estilo fenomenológico. Ahora, eso, ya empezamos con la pedantería. Ahora hemos tenido que hablar que es la fenomenología, hablar de Hegel, hablar de Husserl. Ya me hubiese puesto muy pedantito. Pero claro, si este público no fuese público amigo, fuese un público hostil, gente sabia, pedante, ¿no? Titulada, con 2 doctorados, 3 doctorados, ¿no? Dos. Bueno, en tu caso 2, pero hay otros que dicen, yo tengo 4. Como lo de los... A tal nivel de amargura ya lo llevo. ¿Ves? Pero los judíos, ¿ves lo de los judíos? Yo tengo 2 doctorados y seguro que hay unos de allí, pues yo tengo 4. ¿Qué se habrá creído este? Yo no tengo doctorado, ni siquiera soy licenciado. Soy, ¿cómo se llamaba en aquella época, Pilar? ¿Cómo se llama? Lo que éramos nosotros, ¿no? Los que tenemos titulación diplomado. Ahora ya yo soy diplomado, ni licenciado. Imagínate, ¿no? Hombre, 37 años en la enseñanza han cambiado mucho las cosas, ¿no? Bueno, casi. Casi. Menos días. Bueno, entonces no son concluyentes al estilo fenomenológico de Hegel, tendente a la investigación de la verdad, o de Husserl, como he dicho, buscando descubrir las estructuras trascendentales de la conciencia, ni nada de esto. Son apuntes que el autor, que no soy yo, es Cristóbal Borrero, pero otro Cristóbal Borrero, mucho más interesante. Porque la vida del escribiente es más interesante que la del hombre social, por una sencilla razón. Porque dedica muchas horas a la soledad, tanto como esos que visten hábitos, que están en un seminario estudiando, que practican el sacerdocio, casi tanto. De forma y modo que aquel que se dedica a ser escribiente lo hace también por vocación. Igual que los sacerdotes, la vocatio, que llamaban los latinos, la llamada, vocatio es una llamada. Los sacerdotes se meten a sacerdotes por vocación, porque no lo hacen por dinero, no lo hacen por poder, no lo hacen por una posición social, sino por vocación, porque quieren transformar las almas o lo que quieran. El escritor, el que escriba, lo hace también por vocación, y el pintor, José María Gallardo, el fotógrafo, artista, también. El artista en general se dedica a su trabajo con excesiva, necesaria, imprescindible soledad. Sin soledad, el artista no produce. Tú lo sabes, ¿verdad, José María? Absoluta soledad. Entonces, para ser escritor, o para aspirar a ser escritor, o para ser escribiente, necesitamos soledad. Se necesita soledad, se necesita vocación. Entonces, digo esto, ¿por qué lo he dicho? Bueno. Por el tema del apunte, justo lo que estaba yo recogiendo. Correcto. Entonces, el escritor, Cristóbal Borrero, el que escribe, no quiere darse ínfulas de llegar a una penetración absoluta, y a la vez no ambicionan dejar de ser simples bosquejos. Entonces, el libro tiene unos matices reflexivos, y como no quiere profundizar en lo meditativo, toma algunas veces unos rumbos periodísticos, como has podido comprobar. Ensayísticos, preferentemente. Algunos
están tocados de cierta subjetividad, buscan tener distintas consistencias, distintas mansedumbres, ¿no? Uno más serio que otro, más profundo, uno bastante más irónico. Y esos apuntes se le ha llamado, bueno, el autor, Cristóbal Borrero, el que escribe, los llama cartelas, naipes. También lo llama escapularios, pues son algunos de muy cortos, son algunos de 15 líneas, hay otros que son ya acercándonos al final del libro de 2 páginas, 3 páginas. Es gradual, es progresivo. Es gradual, va empezando primero pues un poquito de entremeses, ¿no? Un poquito de entremeses, luego pasamos al primer plato y luego al final ya llegan los postres, ¿no? Cuando ya... Pero precisamente el estar estructurado así es cómodo, en el sentido de que no puedes olvidarte del libro 4 días. José María, tú creo que lo has leído, ¿no? Y a los 4 días retomarlo, permite abrirlo al azar, ¿no? Pues va numerado, va con numeración romana, igual que los cantos de Goliardo, que los numeraban con números romanos. Entonces te permite pues pasar de página. Eso yo... Lo que pasa es que me estoy muriendo la lengua porque no quiero interrumpirle. No, Él tenía... yo estoy deseando, te estoy mirando ya para que interrumpas. Ah, vale, que estoy claro. Deseando. Yo sabía que tú Estoy tenías cosas interesantes que contar Sí, y demás, pero aquí hay algo que me gustaría destacar. Por favor. Porque es un carácter de esta obra. Es verdad que no es todo... Destacar siempre de una obra, decir que toda la obra es buena, que esto es magnífico, te hace sospechar, decir, no puede ser tan buena. Correcto. Esa es la verdad. Pero esta obra me gusta mucho, yo tengo un estilo de escritura muy similar también al de Cristóbal, al Cristóbal de los días en los que escribía, Correcto. porque esos apuntes, esos aforismos, esos pequeños escritos, tienen una temporalidad, una coyuntura, tienen un momento, un instante. Sí, tienen ese carácter esporádico, por así decirlo, que lo determina, lo encasilla. Se suele decir muchas veces, nosotros los filósofos nos gusta mucho comentarlo y demás, cierto, se me había olvidado, nos gusta mucho decirlo, que un yo, una persona, siempre muere a cada instante. Y eso yo que me he dedicado al tema de la muerte, ahora estudio el fútbol, no tiene nada que ver, lo sé, pero lo puedo medio corroborar. Y es verdad, porque estos apuntes, cuando tú coges el libro, tú vas viendo, además es progresivo, que se van escribiendo pequeños textos, van recogiendo ideas precisas en ese momento. Incluso muchos se ve que lo ha escrito en un momento determinado, incluso se puede averiguar dónde lo habrá escrito. Es decir, sí, recogen estos apuntes, no, por así decirlo, una idea general en tono ensayístico, en clave ensayística, de lo que viene siendo la obra en sí, sino que recogen el momento. Es como un poema escrito en prosa. Recogen un momento, un instante. Eso a mí me parece algo a destacar de este estilo de escritura. Entonces sí, como bien dices tú, Cristóbal, lo puedes leer incluso 2 años después, te puedes encontrar, me ha pasado a mí me gusta mucho, de hecho, creo que algo así has escrito, ¿no?, con las palabras dentro del libro. Te puede pasar que no recuerdas una palabra y demás, y de repente das con la tecla. Te pasa igual con un libro, de repente no recuerdas el libro, ¿dónde está el libro? Lo encuentras. No necesitas ese guión desde la primera página hasta la última, sino que sigue. Puedes seguirlo en cualquier momento. Y eso es verdad, ese estilo de escritura, de apuntes, de aforismo, tiene eso, el instante, recoges el instante. Correcto. Correcto. ¿Por qué malquerientes? ¿Por qué malquerientes? Porque no se resisten a despertar sentimientos de mala voluntad, de no evitar antipatías, además de no ser benévolos con el lector, en el sentido de evitarle unas páginas que podrían resultar amargas. Algunas, ¿verdad? Más que algunas. Más que algunas. Ambivalentes o tendenciosamente explícitas. Por esta suma de contradicciones, a la trilogía, porque esta es la primera parte de una trilogía que se llama Trilogía de Contradigos, como dije, me parece que lo dije al principio, ¿no? De contradigos, porque el libro está cargado de contradicciones, como es el ser humano. Acuérdense de los 2 judíos, hombres de fe, creyentes, sin embargo, nadie puede ser más que yo, ni en el sentimiento de no ser nada. Entonces, este libro... Es importante destacar que incluso yo no lo llamaría contradicciones. Yo te por favor, un poquitín. te lo agradezco. Yo ni siquiera los llamaría contradicciones, ya los llamaría progresiones.
Cuando tú progresas en el tiempo, cuando tú avanzas, vives, tienes experiencias, pueden ser desagradables, pueden ser alegres, pueden ser fructíferas o no. El pensamiento, la mentalidad de una persona también muta, también se metamorfosea, ¿no? Entonces, llamar contradicciones a algo que tú escribiste al principio de esta obra, yo por ejemplo a mí no me gusta revisar las cosas que escribo, es una manía que tengo. Entonces yo lo que escribo precisamente intento plasmarlo tal cual está. Que tú llames a esto contradicción porque en la página 400 dice lo contrario, eso no es una contradicción. Eso para mí es una madurez de pensamiento. Te ha llevado tu vida, tu forma de pensar a escribir eso. Antaño podría haber estado escrito de esa forma en la que lo escribiste, pero yo llamar contradicción a eso, ha habido filósofos, grandes filósofos a lo largo de la historia, que se han separado en dos, ¿no? Como ese Cristóbal, el de los tiempos en los que escribía esos apuntes, aforismos. Como el primer Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, el primer Heidegger, el segundo, incluso hay gente que llega a hablar de un tercero. Y precisamente son por contradicciones en su pensamiento. No, las contradicciones, esto no es un lenguaje político, me refiero, las contradicciones existen, sí, por supuesto, pero existen a lo mejor dentro de, enmarcadas en un contexto exclusivo, en un contexto determinado. Pero cuando un propio autor se contradice, yo lo llamo que progresa. Sí. Progresa en su pensamiento. Bien, bien, bien. Está bien. Es una opinión, no es... No, me parece valiosísima. No pongan nunca ustedes en su vida a un filósofo, porque se lo va a cochinar todo. Pueden poner un filósofo en su vida. Tú no, cariño, tú ya estás... Tú ya no te puedes escapar. Alba está sentenciada. ¿Sí? Alba está sentenciada. Bueno, voy a leer, a propósito de todos los que estábamos hablando, algún pasaje del libro, ¿no? Para que vayan tomando alguna... Hablando de esto que estamos diciendo, en la página 35, la cartela 24, ¿qué es la coherencia? Dice el tipo Cristóbal Borrero, que escribe. La coherencia no requiere de un gran hombre de Estado que la ponga en práctica. No es una cualidad de cierta clase social ni de una posición económica. Aquello que pensemos y nuestra identificación con ese pensamiento cuando estamos tanto en soledad como en compañía es sinónimo de coherencia. Tiene el mismo valor virtuoso que la honestidad. Otro factor es cómo nos conduzcamos, que en teoría la conducta está asociada indisolublemente a nuestra manera de entender la coherencia, porque si para salvar el pellejo hay que dejar de ser coherente, se deja de ser coherente y no hay nada reprochable en ello. ¿Y la integridad? ¿Qué es la integridad? Pregúntatelo cuando estés ante un tipo que te pide la cartera y el reloj de pulsera blandiendo una navaja, en el caso más leve, o que te la pone al cuello exigiéndote que reniegues de tu patria, de tus principios morales o de tu Dios, so pena de diseñarte un collar argelino. La integridad es una fanfarronada de salón, una virtud anónima y espuria, espurio, por si a alguno le suena raro, falsa, espuria, que solo se puede lucir después de un acto heroico, si ha salido ileso para contarlo, o si se goza de la protección que brinda una buena y honesta posición social, y no en todos los casos. Ahora damos un giro, vamos a dar un giro al texto, y dice el tipo en la página 46, cartela 40, si te relacionas con gente más joven que tú, encontrarás que has perdido tu sitio, que no eres de ninguna época, que estás lejos en siglos de lo que te quisieron, de los que te quisieron, y para la que eres una sospecha. Si te relacionas con gente más mayor que tú, encontrarás que no has encontrado tu sitio todavía, que aún no te ha llegado tu época porque se necesita perspectiva temporal para averiguar cuál es la que te corresponde. En ambos casos, es una sensación muy parecida a la de haber perdido las llaves de tu casa
cuando estás recién mudado y estás obligado a quedarte en la calle durante toda la noche sin documentación que te designe. Tarde he descubierto que el destino mental lo encuentra cada quien en el sentido que tenga su lógica para identificarse, para ser uno mismo, como suele decirse. No obstante, el que no piensa tampoco llega a ninguna parte. Sería mejor irse al cine esta tarde para estar en algún sitio sin tener que pensar. Cuanto más estudio, cuanto más comprendo, más estrecho es el círculo de mi entendimiento y languidezco por no evitarme llegar a la conclusión de que todas las teorías, todos los tratados sobre una materia, sea científica o filosófica, son un error por exclusión. Decidido, me voy al cine. Al final es lo que hacemos la mayoría. Sí, irnos al cine. Irnos al cine, sí, sí, sí. Y de repente encuentras que el cine también es otra materia de estudio y que también de ahí extraes filosofía, esa es la maldición, ¿no? De... Más malquerencias. Tengo un amigo que dice, no hay malquerencia nada más que una. Depende. Está la malquerencia de un padre, la malquerencia del hijo, la malquerencia del jefe, la malquerencia de la mujer despechada, la mujer del amante abandonada, la mujer del hombre cornudo, la malquerencia del enfermo, la malquerencia del médico que no quiere tratar a sus pacientes. Yo creo que hay muchas malquerencias. Nunca, página 116, voy a dejarlo de él para no aburrir. Nunca se debe decir de un joven que es un hombre sin éxito. Para ser un hombre sin éxito se requiere cierta edad y haber conseguido paradójicamente ciertos logros sociales. Después viene la voz interior, que es quien te ajusta las cuentas. Esto es verdad que a mí este en concreto me llega al alma. Me llega al alma, ¿no? Nosotros los jóvenes, tan difícil que lo tenemos ahora mismo en esta sociedad, ¿no? Y es verdad que muchas veces necesitas, pues, para fracasar necesitas al menos haber sido alguien. Y es verdad que muchas veces tropezamos, ¿no? Sí. No solamente en los jóvenes, sino también en los adultos. He visto muchos adultos llorar, además como niños. Eso sé que se suele decir, no llora como un crío, llora como un niño. De llorar precisamente porque se han sentido fracasados en sus vidas. Y es duro, ¿eh? Es duro, Cristóbal. Es un sentimiento duro el tema del fracaso. Sobre todo es duro, más duro en los jóvenes incluso. Nosotros ahora, por ejemplo, nos pasa mucho, ¿no? Esto hila mucho con el primer escrito que tú has leído, con el primer apunte, y no lo contradice precisamente, sino que hila mucho porque estas generaciones tan marcadas que nosotros tenemos, que son generaciones que han pasado, han vivido cosas totalmente diferentes. Yo me contaba Cristóbal historias suyas que yo he dicho, yo eso jamás lo voy a vivir, jamás. Ni porque la sociedad lo permita, ni porque me va a llegar a mí esa oportunidad de poder vivirlo. Y es cierto que ¿cómo lo diría? Esa pena por la falta de éxito, habría que plantearse primero, Cristóbal, ¿qué es el éxito? ¿Qué es tener éxito? He visto muchos actores, grandes actores, por cierto, y dado también con tu formación como intérprete y demás como actor, muchos actores que han logrado alcanzar las más altas cotas del éxito, al menos el éxito que la sociedad entiende, ¿no? Que es éxito. O lo que nosotros entendemos que esa persona es exitosa, tiene grandes lujos, tiene, en fin, buenas casas, una vida buena, una analítica y te lo dicen a la hora, no tienes que esperar un mes para que te digan el resultado. Eso que nosotros entendemos que han llegado a tener, y sin embargo, con todo el perdón del mundo, son unos desgraciados. Terminan locos, muchos de ellos suicidándose incluso. Es decir, que el hecho del fracaso y el éxito es algo que a mí, por ejemplo, me intriga muchísimo como filósofo, Cristóbal. En la vida, tener éxito, ¿qué es? ¿Qué es tener éxito? Comprendo que esa cartela te llegara, no la del joven, ¿no? Sobre todo los jóvenes, más que nada, porque nuestros padres, sobre todo, suelen siempre entender, ¿no? Que, bueno, tener éxito es tener un buen trabajo, tener éxito es poder irte a tu casa, o algunos, en mi caso, por ejemplo, echarme de la casa, en el buen sentido, ¿no?
es pues poder tener tu independencia, ver que formas tu vida, que puedes emprenderla sin problemas. Y sin embargo, uno descubre que no son las cosas tan fáciles. Entonces entiendes que fracasa. Pero es que para fracasar al menos hay que por lo menos dar ese paso. No fracasa, por ejemplo, el que nunca ha hecho absolutamente nada. Eso era como el que siempre, como lo que suele decirse, ¿no? De el no ya lo tienes. Si tú no eres capaz de... Ya, sí. Eso Totalmente de digo. acuerdo. Ese escrito es muy interesante. Por todo lo que estamos hablando, yo en la página 22 puse las conclusiones y me he pasado de la página 3, 2, 3, que he ojeado por encima, y me he pasado a la 22 para leer las conclusiones. Para no castigaros, porque ya llevamos 3/4 de hora. Yo aquí entonces, antes de las conclusiones, es cierto que me gustaría leer al público un escrito que a mí me encantó muchísimo. Sí, por favor, te lo agradezco. Lo tengo aquí anotado. Es el escrito 75. La página no te la puedo decir, no os la puedo decir, pero es el 75. Cuando muera, se degradará mi carne hasta pudrirse, e incorpóreo permaneceré instalado una temporadita en la remembranza de quienes amé. Y al morir, al cabo, el último que me recuerde mi creación, la gran obra de Dios, no así los átomos que me prestaron el traje, habrá muerto conmigo para siempre. Aquí barro para mi terreno. Muere uno hablando del éxito, de la fama, eso que, por ejemplo, ha pasado con los grandes nombres. No me gusta decir hombres, porque también ha habido grandes mujeres muy buenas. Grandes nombres en la historia. Esa fama le ha dado éxito. Y nosotros hemos entendido que han tenido un éxito que ha trascendido la mortalidad propia del ser humano. Aquí, Cristóbal, ¿podría decirse que muere uno del todo? Al final me ha hecho la pregunta, ¿no? Sí, te la he hecho, te lo dije. Te dije que te iba a hacer esa pregunta. Y tú me dijiste, no me tientes. Debo aclarar una cosa. Cuando decimos hombre, que con el feminismo militante y esto nos estamos volviendo un poco temerosos de decir las cosas de una manera o de otra. Pero os voy a decir una cosa. La palabra hombre, no sé si me escuchará Irene Montero o alguna de estas radicales, la palabra hombre es la palabra más femenina. ¿Te están grabando? Sí, no me importa. Hola, señora Montero, con todo mi respeto. La palabra hombre es la palabra más femenina de este planeta. Más incluso que la palabra mujer. Porque hombre deriva del latín homo. Somos homo sapiens, el hombre que piensa. Homo deriva de humus, del latín humus. Y humus significa tierra. Así que cuando yo digo hombre, estoy nombrando a la misma tierra, que no hay nada más femenino que la madre tierra. Así que yo me niego a decir nosotros, nosotras. No, me niego a poner la arroba, que no es una letra, sino un signo digital, para eludir esa estupidez de que somos iguales. La igualdad hay que buscarla en lo social, en los asuntos serios. Pero el lenguaje, bueno, yo si tuviera que ser calva no me importaría, ¿eh? Si yo tengo que ser calva, soy calva. No me pasa nada. Si hay que hablar en femenino, se habla en femenino. Pero dejémonos de tonterías y vamos a lo serio. Vamos a ser formales. Pues fíjate tú, Vamos a ser estoy formales. totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo no escribo en tema de lenguaje inclusivo. No se me puede olvidar la respuesta a la pregunta de la No se te va a olvidar porque además te la voy a repetir. Pero es verdad que, fíjate tú cómo están esto es un pequeño inciso, cómo están estos asuntos que en la academia, en la universidad, si no entramos por el aro, sí, no sé si me explico, perfectamente. Nos quitan subvenciones, nos quitan becas, nos apartan de grupos de investigación, para que veas cómo está. Entonces yo, una de las salvaguardias, uno de los de las huidas no ingeniosas que tengo, en lugar de poner hombre, de los nombres más influyentes de la historia, Ya. con N, y me salvo. Te salva, magnífica recurso. Pero bueno, ya sabes, hombre, tierra, del Truño. Voy a leer, antes de responderte la pregunta, las conclusiones, porque vaya a ser que nos falte tiempo y no... tengo la suerte de que no voy a leer la autocrítica. Es dura la autocrítica, ¿eh?
Y lo voy a leer textualmente para que veáis mis conclusiones del libro. Por si no nos da tiempo ya, tenemos que cortar, ya llevamos casi, faltan 10 minutos para la hora. Que por cierto también, un pequeño también, difícil tarea dar conclusiones de un libro tan aforístico de Pues, tanta apunte. por eso me voy a molestar en decirlo. Leo textualmente para no divagar. Apuntes profanos trata sobre personas, sobre la relación entre personas. El goliardo representa obscenidad y virtud bajo una misma tonsura. Es un inadaptado, un inconformista, un desertor de sí mismo, un solitario para quien la infelicidad máxima, como la máxima felicidad, modifica el aspecto de todas las cosas. Todo aquello que condenamos es obra nuestra. El carácter de un hombre es su destino. La forma más sólida de relación con Dios es el pecado. Por el pecado, por lo malsano que haya en nuestra esencia, porque el pecado no es irnos, por el pecado no vamos a ir al infierno, pero sí el pecado es todo aquello que nos hace malsanos. Por el pecado, por ese malsano que somos en nuestra esencia, encontramos a la vez una forma de elevación espiritual. Somos erráticos porque el lugar ideal que hemos encontrado para vivir es la conjunción de sentirnos extranjeros respecto al mundo exterior y acogidos dentro de nosotros mismos. Ese es el resumen que yo quería exponer del libro. Respondo a tu pregunta. Lo voy a cerrar para no tentar leer otras páginas. Yo creo... Tú me has preguntado si la muerte total, ¿no? Si había una muerte total. Sí. Es muy delicada la pregunta. Es muy delicada, sí, sí. Pero bueno, voy a intentar salirme por la tangente. Yo siempre difiero, los que han hablado conmigo alguna vez, Juan, que está por ahí, Pepi, que está por allá, hemos hablado alguna vez de todo esto, Pilara. Yo tengo claro que las personas, el ser humano, el hombre, puede ser espiritual o religioso. Se puede ser espiritual o religioso, o las dos cosas. Yo considero que el simple hecho de preguntarte qué es el universo ya es una forma de espiritualidad. Otra cosa es que al no encontrar respuestas o al encontrar determinadas respuestas nos lleve a la religión, ¿sí? A ordenar, a arreglar, porque religión es regla, ordenar esa forma de respondernos a ciertas preguntas. Yo no creo en la muerte. Lo sé, porque además que incluso inconscientemente... Es decir, yo no creo en la muerte porque creo que es un concepto humano. Como concepto humano es válido, porque le damos nombre al hecho de que no vamos a ser trascendentes en el tiempo. Pero sí que creo que mientras que haya universo, mientras que existe el planeta Tierra, no existe la muerte total. Voy a poner un ejemplo. En física cuántica ocurre lo siguiente. Si nosotros imaginamos que las moléculas fuesen relojes, un reloj con su minutero, su secundero, dando la hora, y yo le doy a esa molécula, llamada reloj, le doy con un martillo y lo hago añicos, yo rompo el reloj en 10 pedazos. Pues en física cuántica nos encontramos que esos 10 pedazos son cada uno un reloj funcionando, con sus minuteros, su secundero. Sí. O sea, hay una realidad que el hombre, por mucho que observa la naturaleza, no es capaz aún de comprender. Yo he estado estudiando electrotecnia toda mi vida. He enseñado electrotecnia durante prácticamente toda mi vida. Y yo creo que ni yo, ni nadie más sabio que yo es capaz de definir si el electrón es materia o es energía. Porque a veces se comporta como materia y a veces se comporta como energía. ¿Sabemos controlarlo? La prueba de ello, estamos iluminando, tenemos el micrófono, todo esto gracias al electrón.
que es el elemento que controlamos, con un caballo al que le hemos puesto la rienda, pero no sabemos lo que es el electrón, no podemos definirlo. Con los fotones ocurre exactamente lo mismo. Fíjate, hay un refrán medieval que dice precisamente que la luz es la sombra de Dios. O sea, estamos condicionados por nuestra concepción del mundo. Pero yo no creo que existe la muerte total. Yo creo que existiría cuando desaparezca este universo. Gente muy sabia dice que si desapareciera este universo, habría otro, ¿no? Se convertiría en otro universo. Así que yo, como concepción humana, creo que es una concepción bastante limitada. Ahora, mi yo va a desaparecer seguro, y el nuestro, el de todos. La concepción de que existo, sí, Pero va a ser limitada. Ya hemos visto que incluso a los primeros apuntes ya no era este Cristóbal, nuestro Cristóbal de ahora, sino el Cristóbal de entonces que escribía. Ese apunte en concreto. Correcto. No era el yo, ese Cristóbal que hoy tenemos ante nosotros. Correcto. Es curioso. Esa frase, este escrito sobre todo a mí me llama mucho la atención porque incluso haces como una pregunta, pero que en realidad, lo voy a revelar, incluso en el mismo paréntesis está la respuesta. En el paréntesis que además escribes tú, no así los átomos que me prestaron el traje. Justo en ese paréntesis está la respuesta. Y además acaba de decir el por qué. Eso responde Es que además el ser humano está limitado por tres cuestiones, ¿no? La primera, el concepto del yo, de que existo. El segundo, la necesidad de relacionarnos con los demás. Y la tercera, el lenguaje que hablemos. El propio lenguaje ya es una limitación. Denominar el morirse como muerte ya es una limitación. Que por cierto, eso lo he comentado antes, eso lo defendía Wittgenstein. Al principio dijo una cosa en sus primeros años y luego no se contradijo. Progresó y comentó otra cosa que totalmente nada que ver con lo anterior. Por eso separan a Wittgenstein en dos partes. El lenguaje es una limitación por eso, precisamente. Yo creo que además estamos obligados a cambiar. Hoy has cambiado, ya no eres el que conocí, afortunadamente, menos mal. Menos mal, ¿no? Hoy que cuando te conocí era más romántico, sí, vale, porque tenía 15 años. Ahora tengo una experiencia, entonces estoy obligado a cambiar. Los continentes se están cambiando, ¿no? Se están cambiando, el planeta se modifica, las galaxias, ¿no? Se extienden o se contraen. En fin, lo que quieran decir los científicos. Ahora el agujero negro resulta que no solamente tiene energía, sino también emana luz. Entonces, sí. Y yo ahora voy a nacer de una manera, me voy a tener que morir de la misma manera, siendo de la misma manera. No voy a tener derecho a cambiar, tengo derecho a cambiar. Y cambiar de opinión. Y Tamames, pues no quiero politizar, Tamames tiene todos los derechos del mundo de haber sido comunista toda su vida y ahora presentarse a una moción de censura con Vox, que es de extrema derecha. Está en todos sus derechos. Lo único que tenemos como obligación, los demás, es comprender que el mundo que nos rodea está en permanente movimiento y que yo también tengo la obligación de estar en movimiento. Y ya está. ¿Lo dejamos? Me parece una muy bella forma de cerrar. Justamente una hora llevamos. Una presentación. Siento que os hayamos aburrido. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué sería sin amigos, eh?